Hola mis hermanos, una alegría poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy es el día del Señor y nos reunimos a Él a través de la adoración, a través de la oración, a través de la alabanza y a través también del estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes y esperamos podamos sacar el mejor de los provechos de la lección de hoy. Hoy día quiero invitarles a cantar también, ¿sí? Como lo hemos hecho habitualmente. Hay dos himnos que quiero invitarles a cantar. Uno de ellos nos habla de, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestros dolores y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Como es habitual, yo pondré la música, la letra, la voz cantada de un tercero y ustedes pondrán también el cántico. El cántico. No se olviden que no son los instrumentos los que adoran a Dios. No se olvide que no es la melodía la que adora a Dios. Recuerde que somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos la facultad y la oportunidad de poder adorar a Dios. Ese va a ser el que vamos a cantar al principio y posteriormente cantaremos otro himno que nos habla de lo que dice relación con la lección de hoy, que se titula Sirve con valor. Y este Sirve con valor se relaciona con este himno que dice no te dé temor hablar por Cristo. Y la primera estrofa agrega: haz que brille en ti su luz, al que te salvó, confiesa siempre. Todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor. Nunca, nunca, nunca es tu amante Salvador. Nunca, pues, te dé temor. Y vamos a orar para iniciar este tiempo de adoración a través del estudio de la palabra. Padre, te damos gracias porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Dios. Y porque tú, oh Dios, en tu tremendo poder, tremenda gloria, tremenda omnisciencia, tremenda omnipotencia y omnipresencia, tú tienes la delicadeza, la fineza, el amor de poder contactarte con nosotros, ocuparte de nosotros, que somos seres insignificantes, pero sí creación tuya, y tú nos amas. Por eso, Padre, queremos ir a tu palabra, esa que tú permitiste que se registrara, para que las generaciones posteriores a ese registro tuviéramos también la evidencia de tu amor, de tu poder, de tu plan para con nosotros. Gracias, Señor, porque estudiaremos hoy a un personaje que tú lo elegiste para que bendijera a los hombres, transmitiera tu amor hacia nosotros los hombres en tiempos de simplemente de abandono de tu presencia. En el nombre de Jesús agradecemos tu amor y vamos, oh Dios, al estudio de la palabra de hoy. Posteriormente, después, oh Dios, de también haberte alabado de alabarte con este himno que cantaremos a continuación. En el nombre de Jesús, agradecemos todo a ti. Amén. Amén. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable y humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Sirve con valor es el título de la palabra de Dios para hoy. Y hay una pregunta que quisiéramos plantear inmediatamente a ustedes. ¿Recuerda usted alguna vez en que obró y actuó valientemente? ¿Recuerda esa circunstancia? Haga memoria. Lo más probable es que lo hemos hecho en alguna ocasión. Sin embargo, pasa el tiempo y se nos olvidan algunas de ellas. Pero ha habido un buen motivo para actuar de esa manera. La idea central de la lección del día de hoy es que a menudo hace falta valor para servir a Dios. A menudo hace falta valor para servir a Dios. ¿No le ha pasado de repente que se cohíbe teniendo la oportunidad de hablar del Señor? Teniendo la oportunidad de poner su postura clara y precisa respecto de lo que es la voluntad de Dios y el plan de Dios y la moral de Dios para la humanidad, ¿nos hemos quedado callados? Considere esta verdad central dentro del contexto del estudio de la palabra de Dios de hoy. A menudo hace falta valor para servir a Dios. Y cada persona es un mundo. Y eso es verdad. Usted, yo, cada uno de nosotros somos un mundo diferente, un mundo distinto. Cada uno piensa de manera diferente. Cada uno toma decisiones en función de lo que está creyendo o está entendiendo que es la situación que amerita, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a sus antecedentes,
poder tomar decisiones. Hoy día esa realidad se extiende a tal punto que muchos, pero muchos se sienten muy cómodos formulando su propia filosofía. Y no filosofía de la vida, sino que también de la espiritualidad. El fin de la vida y de el más allá. En ese ambiente de religiosidad se difunde hasta lo más ridículo que se puedan imaginar. Pero, ¿quién tiene interés en limitarle a las personas lo que deben creer? ¿Quién está ocupado de decir, este es el camino? Tal vez hay un error, y de hecho hay un error en el planteamiento que haces. Lo más probable es que muchos reciban ese espíritu de supuesta libertad, con agrado, cuando todos tienen sus propias ideas sobre la naturaleza del ser humano, sus orígenes, sus crisis y sobre todo su esperanza y su destino. La opinión humana choca, pues se contradice, creando para el seguidor de Cristo una oportunidad. Dios espera, mi hermano, que rechacemos cualquier filosofía o religión que no se conforme o que no se condiga con lo que es la palabra de Dios. Con este libro sagrado, el mundo aplaude la religiosidad. Sí, es bueno ser religioso. Mira, yo soy también, me gustan los evangélicos. Y nos sentimos orgullosos y sacamos pecho. El mundo aplaude la religiosidad, mis hermanos. Pero esa religiosidad que nace de la mente y el corazón oscurecido. Pero nosotros tenemos que ser valientes. Somos embajadores de Cristo, llamando simplemente a los perdidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Esa es nuestra tarea. No tenemos otro propósito, no tiene más sentido nuestra vida que eso que está diciéndose en aquello. Nuestro sentido de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Y vamos a ir al personaje que nos convoca en el día de hoy. Allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al 33 va a ser la lectura que vamos a hacer, y usted lo tiene ahí en pantalla. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí estamos hablando de un personaje que, como lo describe la palabra del Señor, provocó definitivamente a Dios siendo rey de Israel. Las experiencias de Elías, que es el personaje que dice relación con
con este otro que es el rey de Israel en este minuto, ilustran la fe entre la espada y la pared. Como podemos ver, Elías está ante Acab, quien ha llevado la idolatría a un nuevo nivel de pecado. Pero también está bajo Dios, quien lo llama a una vida rendida a su voluntad. Si algo nos reta a la valentía, mis hermanos, es saber que vivimos en un mundo hundido en el pecado. Pero Dios espera que andemos con obediencia a Él. En este trozo del versículo 29 al versículo 33 vamos a encontrar que Acab dedicó su vida, 3 puntos vamos a destacar allí. Acab dedicó su vida a destacarse en el pecado. Eso lo vamos a encontrar por allí en el versículo 29 y 30 del capítulo 16. Luego, entre el 31 y la primera parte del 33, nos vamos a referir a Acab, a cómo fue de descarado Acab en el pecado. Y finalmente, en la tercera parte que abarca este pasaje, nos remitiremos a Acab, cómo él provocó la ira de Dios por su pecado, en la segunda parte del versículo 33. Bueno, Acab dedicó, el punto 1 en esta parte, nos habla a nosotros claramente de que Acab dedicó su vida a destacarse en el pecado. Y lo recordamos. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Él no estaba en Jerusalén reinando, sino que estaba reinando en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, mucho más de los que gobernaron antes que él. Acab, la verdad, tiene la fama de haber pecado como ningún rey antes de él. La historia de este rey, la verdad, se encuentra relatada en el libro de Primera de Reyes del capítulo 16, del versículo 29 hasta el capítulo 22, versículo 40, donde nos encuentra un instante en el que haya hecho el bien. Con respecto a la idolatría, Acab podría haber inspirado la canción "Ay, cariño, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar". Ese es el título de la canción. No es que lo haya dicho Acab, pero con su estilo de vida traído al presente, podría haber sido el autor, cantor o cantante y el mejor representante de ese tema musical. Acab nunca conoció a un ídolo sidonio al que no haya dedicado tiempo de adoración. Por lo tanto, como dice el punto 1, Acab dedicó su vida a destacarse en el pecado. Y vamos al punto 2. Y antes de ir al punto 2, vamos a la reflexión también. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que hemos sido muy insistentes en la práctica de algún pecado? Y a lo mejor ahora existe esa presencia de ese pecado y es nuestro Baal. La verdad es que podamos sentirnos tocados para no caer y no ser y no adoptar este punto
que estudiábamos, de que nos destaquemos en el pecado. ¿Y qué nos dice el segundo punto? En el versículo 31 al 33 nos plantea: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Fíjense ustedes, este judío, este rey de Israel, sabiendo que el Dios único era el Dios al que adoraba el pueblo de Israel, él no tan solo sintió cierta inclinación por los dioses vecinos, los dioses de Baal o los Baales, sino que también le rindió pleitesía, le rindió adoración y edificó templo para él. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Cuando Jeroboam estableció los becerros de oro, los presentó como una expresión de Dios. Pero Acab desenmascaró la mentira cuando introdujo a los dioses de los sidonios, de Baal Melcart y de Astoret, diosa de la fecundidad vegetal y del amor sexual. Acera. Al hacer eso, ya no podían pretender que estaban adorando al Dios de Israel. Acab, por lo tanto, fue descarado en su pecado. Punto 1 decíamos que Acab dedicó su vida a destacarse en el pecado. El punto 2 nos indica a nosotros que Acab fue descarado en el pecado. Y el punto 3 nos indica a nosotros la parte B del versículo 33, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Acab no tuvo ninguna dificultad en provocar la ira del Dios de Israel con su pecado. Las acciones de Acab provocaron la ira de Dios, asegurando el juicio inevitable de Dios sobre Israel. El apóstol Pablo señala y enseña lo mismo en Romanos 1:24. Dios entrega al pecador a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón entenebrecido. Tales inclinaciones se encuentran a nuestro alrededor, mis hermanos. La pregunta es, ¿cuál será nuestra postura ante un mundo que cada día peca de manera más descarada? Vea usted todo lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos en nuestro país. Vea usted cómo las autoridades, veía un reportaje respecto de una de las pocas instituciones que estaban teniendo credibilidad en nuestro país, y su autoridad máxima había incurrido y que había hecho llamados a la honestidad y a la transparencia para mantener viva y creíble su institución ante la comunidad nacional. Sin embargo, él se vio involucrado en asuntos oscuros, malversación de fondos y demás, enriquecimiento ilícito, por otro lado. Descarados. El mundo peca descaradamente. Y nosotros, Acab nos enseña. La palabra del Señor nos enseña a través de Acab que muchas veces se puede tener una postura
pero tras fondo las cosas son distintas. ¿Y qué dice la palabra? Nuevamente en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aparece este personaje, Elías. Ya comentábamos que lo corrupto y lo descarado que estaba haciendo Acab en su postura como rey de Israel. Hemos notado ese ambiente corrupto que Acab promovió. Esto no era un capricho pasajero, pues Acab le permitió a Jezabel que tratara de eliminar a los profetas de Dios en todo Israel. Acab comprueba el dictado: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Eso está dicho en el libro de Mateos. Por lo tanto, ¿qué espera Dios del creyente en estos tiempos? ¿Qué espera Dios? Espera que actuemos como Elías. Y vamos a considerar 3 puntos: la valentía de Elías, el mensaje de Elías, el mensaje que era complejo para Elías decirlo y darlo a conocer ahí frente a una Acab que estaba apuntando en dirección opuesta a lo que era el plan de Dios y el plan propio que Dios había dado a Elías. Entonces el mensaje era distinto, era difícil de entregar. Las circunstancias no lo eran menos complejas todavía. Y vamos a ver cómo Elías, lo valiente que fue Elías para declarar la palabra de Dios. Y vamos con el primer punto, cuando dice como Elías, cómo debemos nosotros, como creyentes en estos tiempos, cómo debemos actuar. Y debemos tomar lo que Elías era. Como Elías el valiente, resalta en medio del ambiente pecaminoso. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: ay, ay, ay. Un ambiente enrarecido, un ambiente difícil, pero había que enfrentar la situación. Elías aparece de repente. Y este es el punto. Así como la luz alumbra más ante un fondo oscuro, así quiere Dios que nuestra luz resplandezca en la oscuridad. Y sobre todo en la oscuridad moral, como la que vivía o la que se estaba dando en los tiempos de Acab. Y que Elías tenía que enfrentar. Así como la que se está dando hoy día en nuestro país, donde se están dictando leyes o se está tratando de hacer una constitución que favorezca todo lo que apunta exactamente en contra de lo que Dios ha establecido. Aborto, matrimonio igualitario, libertad para aquellos que supuestamente son presos, que han caído por algunas circunstancias de pensamiento más que de delincuencia. Y así estamos en un ambiente absolutamente enrarecido, no distinto de lo que vivía Elías. Por lo tanto, la valentía comienza con la decisión entonces, hermanos míos, de afirmar la verdad del Evangelio
y más cuando la sociedad la trata de silenciar. Hoy día usted hable de la autoridad de Dios en una discusión como la que se está dando en la Constitución, sacar valores cristianos y lo van a hacer callar. Hace unos días atrás aparecía un pastor que es constituyente. Algunos lo estarán condenando de los hermanos, de los creyentes, porque él está siendo constituyente y tratando de incorporarse en la política, pero es necesario que también nosotros seamos escuchados como creyentes en aquellos lugares, y no fue posible establecer o dejar que la bandera de Cristo estuviera representando al pueblo de Cristo, que es altamente mayoritario o un grupo importante de cristianos hay en el país, y sin embargo grupos más minoritarios tuvieron la posibilidad de instaurar una bandera, y una bandera que apunta exactamente a lo inmoral. Pero lo que es moral y lo que es cristiano y lo que es valórico, no hay espacio. En este tiempo es cuando la valentía comienza, simplemente con la decisión de afirmar la verdad del Evangelio, y más cuando la sociedad la trata de silenciar. Y para poder tener claridad respecto de la verdad del Evangelio, es necesario conocer la verdad del Evangelio. No podemos andar con ambigüedades. O somos hijos de Dios y proclamamos el Evangelio, o simplemente no lo somos. El que conmigo junta, el que no junta conmigo, desparrama, dijo el Señor. Y vamos al siguiente punto. Debemos actuar como Elías. El creyente tiene algo que decirle al mundo pecaminoso. Sí, usted y yo tenemos un mensaje potente y no debemos callar. Elías le dijo a Acab: unos piensan que lo único que Dios pide del cristiano es vivir una vida buena, pero llega la hora cuando el creyente tiene que abrir su boca. En Isaías capítulo 13, versículo 2 al 4, se nos menciona allí Dios llama a su ejército, ni más ni menos, y dice: levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Sí, estamos en batalla, pero seríamos malos soldados si fuéramos sin los pertrechos necesarios. Seríamos malos soldados si no llevamos el equipamiento. Seríamos sorprendidos por el enemigo. Somos suficientemente valientes para ser contados en el ejército del Señor. ¿Hay valentía suficiente en nuestro ser como para enfrentar el pecado del mundo? Y por último, el último punto en este párrafo de la palabra del Señor, nos habla y nos dice como Elías: el valiente declara la palabra de Dios. Elías profetizó el mensaje con autoridad. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino
por mi palabra, la sequía se mostraría, o la sequía mostraría que los dioses de Samaria a la verdad no tenían poder en la tierra que pertenecía a Dios. La sequía confronta la mentira de la religión falsa. Mis estimados hermanos, creen. El Evangelio no es nada si no confronta las mentiras que pasan por verdad en nuestros días. Gatos por liebres, dirían. ¿Cuántos dicen hoy día, no, yo soy bautista o yo soy evangélico porque mis padres iban a tal lugar y a tal lugar? Entonces se relacionan, pero viven una vida licenciosa como cualquier ciudadano. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla a nosotros. Aquellos no son capaces de emitir una palabra sólida, sino que sacan argumentos de la nada para tratar de abuenarse con Dios, defendiendo a Dios. Dios no necesita defensa nuestra, menos defensa humana de humano cualquiera. Las evidencias defienden a Dios. Y el que no quiere ver las evidencias es porque no quiere simplemente creer en Dios. El valiente declara la palabra de Dios, como Elías. Así, vive Dios. Vive Jehová, Dios de Israel. Vive Dios. En estos tiempos se trama bajo cuerdas muchas cosas. Y es necesario que las declaremos. Y no es necesario que callemos más. Hemos callado mucho. Y lo que hemos avanzado hacia la tragedia de nuestro país también es mucho. Una pregunta quería plantearles. Una segunda pregunta. ¿Usted recuerda alguna vez en la que Jesús señaló el pecado con valentía? ¿O solo Jesús vino y hizo cositas bonitas, alimentó, sanó, y no tuvo mayores dificultades? ¿Recuerda alguna vez en la que Jesús entonces señaló el pecado con firmeza? Recuérdelo. Hagamos memoria, de manera que adquiramos el conocimiento necesario para tener los argumentos pertinentes para cuando sea necesario hablar del Señor, no defender a Dios, hablar de Él con el conocimiento y causa, y no con parece que, posiblemente, a lo mejor, podría ser, ¿no? Así es como habló Elías. Una tercera pregunta que conviene también planteársela. ¿Cómo ser valientes para enfrentar los pecados admitidos por la sociedad? ¿Cómo ser valientes para poder sacar a flote, evidenciar, sacar a la luz aquellos pecados que han sido admitidos por la sociedad? Que la sociedad, sabiendo que son pecados, los ha hecho tan normales que los ha pasado como algo que puede ser. Y nosotros muchas veces también los creyentes hemos asumido esa misma postura. Lo que es pecaminoso, le hemos dado espacio para tratarlo no como tan malo. ¿Cómo ser valientes para enfrentar los pecados admitidos por la sociedad? ¿De qué manera podemos nosotros evidenciar valentía para decir, esto no es normal, esto no es lo deseable, esto no es lo esperable por Dios? Y vamos al libro de Reyes, de los versículos 2 al versículo 6, ¿qué nos dice la palabra allí? Siga la lectura usted. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo
y yo he mandado a los cuervos que te den allí donde comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por las mañanas, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La primera parte de la lección veíamos a Acab, cómo actuó, cómo él pecó deliberadamente y sin ningún tipo de arrepentimiento. La persona de Acab y su proceso de deterioro, de inmoralidad y de adoración a otros dioses. En la segunda parte vimos el accionar de Elías respecto de Acab y respecto también de cumplir la orden de Dios. Y ahora vamos a ver el actuar de Dios respecto de sus hijos, que obran según su voluntad. Y fíjense, el relato bíblico nos habla de que la cosa era compleja para Elías, no era nada fácil. ¿Ya? Él estaba hablando de un Dios al cual el rey no tenía ningún interés en adorar, más bien estaba sabiendo él que estaba adorando a otros dioses y que negaba absolutamente la presencia del otro Dios, aun cuando en su fuero interno existiera un conocimiento de la existencia del Dios vivo y del Dios único, pero no lo estaba adorando a él. Por lo tanto, la situación para Elías, cuando lo enrostra y le indica y le da estas indicaciones, es totalmente adversa, es contraria. ¿Qué hace Dios? Lo protege. Le da indicaciones. Y fíjense que aquí hay un golpe al proceso de crecimiento, al proceso de maduración, de santificación del creyente. Los cuervos no se caracterizan por ser aves que uno quisiera tener. Sin embargo, Dios hace la provisión para Elías. Dios protege a Elías, indicándole que en una cueva, primero, ¿quién de nosotros, o quién, a lo mejor Elías estaba viviendo en una situación más confortable, mucho más confortable que una cueva? Sin embargo, tuvo que trasladarse a una cueva por orden de Dios. Y más encima que iba a ser alimentado por cuervos que traerían pan y carne. Ellos serían su provisión. No habían hombres que le prestaran la ayuda correspondiente a Elías. Los puntos a considerar serán los siguientes. Dios escondió a Elías en un lugar solitario para probar su fe. Sí, ese es el punto 1 de esta. Dios escondió a Elías en un lugar solitario para probar su fe. El punto 2 de este párrafo nos habla de que Dios hizo que Elías dependiera de él para su sostenimiento. Dios hizo que Elías dependiera de él para su sostenimiento, en el versículo 4 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y la tercera parte, Elías confió en la provisión de Dios para él. No le cupo dudas, él obedeció. Habiendo cumplido con su misión, uno quizás pensaría que Elías había ganado un tiempo de reposo y refrigerio, de ahí para adelante, a descansar. Este primer encuentro con Elías nos enseña que Dios nos puede usar y nos sostiene en todo momento, pero siempre usa la oportunidad para seguir refinándonos a la imagen de Cristo.
Dios escondió a Elías en un lugar solitario para probar su fe. Versículos 2 y 3. Elías era de la región de Galaad, y Dios le mandó hacia el oriente de regreso a su tierra. No obstante, lo mandó al arroyo de Kerit. La verdad es que este arroyo no aparece en ninguna parte, en ningún atlas bíblico. Lo que sugiere en realidad que era como un arroyo que tenía agua solo cuando llovía. Estos arroyos que aparecen ahora en invierno en los campos, en algunos lugares, incluso en las ciudades, ¿cierto? Y que llevan una cantidad, un caudal lindo, que debería mantenerse durante el verano, sin embargo desaparece. Y Kerit era un arroyo más o menos de esas circunstancias, que la verdad no tenía ni nombre, o si lo tenía era por asociación con el lugar simplemente, y no era un arroyo importante. Por lo tanto, no era un arroyo que era considerado dentro de los pastores del área. La verdad es que, siendo como haya sido, Elías debía esconderse en esa zona. ¿Ya? Si pensamos que Kerit era un lugar popular, de refrigerio y de descanso, es porque la verdad no estamos entendiendo este asunto. No, Dios lo apartó. Dios lo llevó a un lugar escondido, apartado de todos, sin nadie más que él, los cuervos, el canal que pasaba por el momento y la cueva. Por esa razón es que decimos que Dios escondió a Elías. Dios lo esconde. Cuando Dios esconde, no hay nadie que encuentre. Cuando nos escondemos nosotros, nos pillan todos. Dios escondió a Elías en este primer punto, en un lugar solitario, pero para probar su fe. ¿Y por qué para probar su fe? Porque él pudo haberse negado, simplemente, y haber dicho que vamos a meter en una cueva húmeda. Ustedes se meten a una cueva y lo primero que van a encontrar es barro, humedad, un lugar donde entra mucho viento, y si tiene la cueva es muy profunda, lo más probable es que tenga acceso por otro lado y por lo tanto hay corrientes de aire muy frías. Y si Kerit era un canal que estaba existiendo en ese momento porque era tiempo de lluvias, no era razonable, por lo tanto, ir a seguir esas instrucciones. Sin embargo, Elías le creyó a Dios. Y él fue. Y obedeció. El punto 2 es que Dios hizo que Elías dependiera de él para su sostenimiento. Dios también le reveló que tendría que depender del agua del arroyo y de los cuervos para su sostén. Como ya hemos dicho, el arroyo tenía agua solo cuando llovía. Y la sequía estaba por empezar. Más inquietante aún, Elías tenía comida. Mientras Dios promete sostener a sus hijos, nunca lo hace a tal punto que no haya necesidad de ejercer la fe. Dios sostiene a los suyos, aun cuando los esté refinando por medio de una situación difícil de entender. Podríamos tener un Dios que siempre nos libere de todo. Podría hacerlo. Pero así como cuando nosotros también protegemos en exceso a nuestros hijos, no les enseñamos a vivir. No les enseñamos a pescar para la vida. Le estamos dando el pescado. Y cuando nosotros no estemos, o estemos ausentes, nuestros hijos no sabrán pescar para comer y alimentarse. Es una figuración de lo que Dios hace con nosotros. Él nos enseña, aún pudiendo darnos todo en exceso y sobreprotegernos, Él nos da lo que es necesario. Y la experiencia nos dice que nos da mucho más allá de lo necesario también. Pero requiere que nosotros
le creamos a Él, nos mantengamos claramente con fe en Él para poder crecer. Él prueba nuestra fe. El último punto de esta parte es que Elías confió en la provisión de Dios para él. El versículo 5 y 6 nos habla a nosotros de que y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué podemos decir? Elías se muestra muy valiente en Querit, como lo fue también ante Acab. El profeta actuó con completa confianza, sin pensar que Dios lo había enviado a un arroyo inseguro y a lidiar con aves no muy agradables. El mensaje es claro. Dios nos sostiene cuando actuamos con valentía y obediencia por amor de su nombre. Una cuarta y una quinta pregunta. Una cuarta pregunta que dice que se las planteo para que ustedes la puedan responder también. ¿Se puede vivir la vida de fe sin valentía? ¿Se puede decir tengo fe y ser temeroso? ¿Qué dice usted? Responda a esa pregunta. Y una quinta pregunta es la que le planteo también. ¿Qué aspecto de su vida requiere valentía para salir victorioso? ¿Qué aspecto de su vida requiere valentía para salir victorioso? Hay situaciones en la vida que requieren valentía y algunos ejemplos que les puedo dar para invitarlos a la reflexión. Por ejemplo, en una fiesta donde la conversación se vuelve ofensiva, agresiva, grosera, valentía. ¿Por qué valentía? ¿Cómo? ¿Valentía cómo? ¿Cómo expreso mi valentía en esas circunstancias? ¿Cómo justifico ser valiente en esas circunstancias? ¿Qué debo hacer en esas circunstancias? Para los jóvenes que están en la universidad o para los jóvenes que están en la enseñanza media, en la universidad o en el colegio, cuando el profesor difama la fe cristiana, valentía. ¿Por qué debo mostrar valentía? ¿Y cómo debo mostrar la valentía cuando alguien agrede mi fe? Para todos nosotros como creyentes, cuando el vecino abiertamente expresa su prejuicio anticristiano, cuando comienza a cuestionar a los cristianos y al cristianismo, ¿por qué debo mostrar mi valentía? ¿Y cómo debo hacerlo? Y ante un experto, entre comillas, que representa mal el evangelio ante otros, las mismas preguntas. ¿Por qué debo mostrar valentía? ¿Y cómo debo mostrarlo? Ese experto es un cristiano, pero que vive como si no lo fuera, o que sus actitudes y su conducta en la sociedad simplemente dejan mucho que desear como cristiano. Mis hermanos, hoy toma valor para confrontar con el evangelio las mentiras del supuesto evangelio de la prosperidad, de las sectas y de todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo el pensamiento o la obediencia a Cristo. Y vamos a ponerlo en práctica. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a leer Hebreos 11 y reflexionemos sobre la valentía de los héroes de la fe. Que sus ejemplos nos inspiren a ser valientes por Cristo. Oremos y pidámosle a Dios que nos imparta su gracia en los momentos cuando es esencial mostrar valentía ante la burla, el pecado y la maldad en general. Y por último, tomemos mantengamos nuestra posición sobre los asuntos de la fe como un testimonio
a tu esfera de influencia. Dejemos bien claro lo que creemos y vivámoslo con convicción y valentía. Y finalmente concluimos que el mismo Cristo, manso y humilde, quien no lastimó a nadie, dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué fuertes palabras y qué confusas palabras. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Significan que los que hacen violencia contra el reino de los cielos arrebatarán el reino? Por supuesto, no estaba hablando de una insurrección al punto de tomar las armas, pero sí estaba hablando de la bravura y valentía que el creyente necesitaría para tomar el evangelio en sus manos y hacer avanzar el reino de Dios. Cada vez más el cristianismo es asaltado por la sociedad. No cabe duda de que el tiempo de la cortesía hacia el evangelio está pasando. Nosotros no debemos ser ásperos ni pleitistas, pero tampoco debemos estar cohibidos ni mostrarnos cobardes. Seamos valientes por Cristo. Padre, agradecemos tu palabra. Agradecemos el amor que nos tienes. Y agradecemos, Señor, también la oportunidad que nos das de ser parte de tu evangelio, de tu iglesia, de tu reino. Y que debemos ser valientes y responsables de lo que tú has delegado en nuestras manos. Ayúdanos a comunicarlos aun cuando esto signifique incomodar. Pero ayúdanos también a ser, Señor, prudentes en la comunicación, sabios en la forma de hacerlo. Si como resultado de entregar tu palabra vivimos consecuencias, oh Dios, tú lo advertiste. Pero que no sea por la imprudencia con la que lo hacemos. Que no sea, oh Dios, por la falta de sabiduría de cómo lo hacemos, sino por consecuencia del pecado que mora en la humanidad. Ayúdanos a ser fieles a ti. Agradecemos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, les invito a cantar el segundo himno y luego estaremos ya concluyendo el estudio y concluyendo este encuentro dominical. Y les invito para el próximo domingo, pues, donde tendremos también palabra del Señor. Que Dios les bendiga. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca.
sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te